Güey, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, acá estamos, como todos en la Argentina, tratando de transitarla, de mirando y con la preocupación de uno de los sectores que es importante, como todos, pero la construcción en la Argentina es muy, pero muy importante, que indudablemente ya es alarmante, ¿no? Los datos del sector, güey. No, sí, efectivamente, la caída es muy importante, sobre todo cuando uno lo analiza interanual con el primer semestre del año pasado. La industria estaba con altos niveles de ejecución, yo diría, en sus distintos rubros, obra pública, obra privada. Eh, Empezamos a tener problemas ya en el segundo semestre del año pasado por la alta inflación que empezó a complicar la marcha de muchos contratos, atrasos en los pagos, y eso eclosionó a partir de principio de este año con una decisión del gobierno nacional de parar la obra pública, privilegiando el ajuste fiscal, el déficit cero, bajar la inflación, etcétera. Así que esa es la situación hoy, la foto hoy, el único aliciente que ojalá se mantenga, veremos los próximos meses, es que abril respecto a marzo tuvo un leve repunte y ojalá eso sea el principio de una recuperación. ¿A qué se debió el repunte? ¿Dónde está? No lo sé, es muy difícil decirlo porque 1,7 es un número muy pequeño que no permite sacar conclusiones del repunte. La obra pública nacional está, como yo decía, salvo alguna excepción, totalmente parada, y el otro segmento que también está muy retraído y se ve en el índice Construya, los principales materiales de la construcción como cerámico, ladrillo, griferías, etcétera, es la construcción y refacción de viviendas unifamiliares, que estaba con alto nivel de ejecución el año pasado, sobre todo, como decía, el primer semestre, y ahora también tuvo una caída muy importante. Esos son los dos rubros que explican la caída de la Claro. industria. ¿Y cuántos puestos de trabajo se perdieron en este tiempo? Se perdieron 100.000 puestos de trabajo directos. Cada puesto de trabajo directo genera un indirecto, básicamente en las fábricas de insumos, así que potencialmente hay un riesgo de inestabilidad laboral en otro tanto, ¿no? Pero los datos que tenemos nosotros son de 100.000 empleos perdidos. Gustavo, buen día. Juan Trasnoy lo saluda. Hola, Juan. La última vez que hablamos, recuerdo que usted nos decía esto, se está acercando a los 100.000 puestos de trabajo perdidos. Ahora dice, bueno, ya se alcanzó esa cifra y nos contaba que había muchas empresas que estaban esperando a ver cuál era la evolución de estos meses que están transcurriendo ahora respecto de la actividad para ver cuál era su situación, que veía que había varias empresas, sobre todo las ligadas a la cuestión de obra pública y algunos otros sectores también, con perspectiva de poder avanzar en decisiones más drásticas de tipo convocatoria, etcétera. ¿Cuál es la situación, la foto actual? Efectivamente, como las obras siguen paralizadas, hay muchas empresas que están con graves problemas de continuidad. Es inviable, por supuesto, en cualquier actividad poder tener una empresa que facture cero o prácticamente cero. Muchas de las empresas constructoras, además, están endeudadas con bancos, con proveedores, con la FIP, etcétera. Por lo tanto, la situación de continuidad de muchas empresas del sector es realmente, yo diría, hasta en un límite, ¿no? Yo creo que en el corto plazo empezaremos a ver empresas que empiezan a manifestar problemas serios de pago de sus deudas y con lo que eso significa. Claro. Esto significa, por una cuestión lógica, Gustavo, que evidentemente la destrucción de puestos de trabajo en el sector, la perspectiva es que Empeore. continúe o empeore. Bueno, obviamente, si las empresas empiezan a tener problemas de cierre, de concursos de acreedores, de no continuidad, eso obviamente significa mayor desempleo, sí, claramente. ¿Y cómo es o si tiene o no tiene diálogo con el sector del gobierno? ¿Qué le dicen? Nosotros tenemos diálogo con el sector de gobierno, de hecho hablamos en su momento con el ministro Caputo, que tomó el área cuando se fusionó con el Ministerio de Infraestructura, y Sí. tenemos un diálogo
yo diría, permanente con los secretarios de nuestro, que hacen obras, que son el secretario de Obras Públicas, de POTI de Vivienda, pero las conversaciones terminan con que sigue habiendo una restricción presupuestaria, sigue privilegiándose el ajuste fiscal, el déficit cero, y en ese sentido sigue sin haber definiciones concretas de continuidad de obra. ¿Y ustedes le creen? ¿Cómo, perdón? Que si le creen, digo. Sí, claro que le creemos, porque de hecho no nos pagan, o sea que No, pero si le creen, no, obviamente que sí. Si le creen que esto es así en el sentido que realmente es una decisión acertada la que están tomando, digamos, en ese sentido. No, bueno. Sí, creerle sí, porque no le están pagando, ¿sí? No, es verdad, claro, en ese lugar. Le creemos muy fácilmente. Claro. No, a ver, nosotros entendemos que había que hacer algún tipo de ajuste. Estaba claro de que no se podía seguir con niveles inflacionarios como que estaba trayendo la economía, y yo digo, hay infinidad de variables macro que había que tratar de ajustar. Digamos, sabíamos que inevitablemente iba a haber un ajuste en las variables macro que iban a significar menor disponibilidad de dinero para gastos, para inversión en obra pública concretamente, pero creemos también que habría que haber pensado un poco más en detalle qué obras tenían que continuar, qué obras podían ralentizarse y en todo caso continuar un poco dentro de algunos meses, pero hay obras que le falta muy poco y nada para ser inauguradas, y yo quiero señalar que cuando uno para una obra, por un lado tiene en forma inmediata las consecuencias de destrucción de empleo, de problemas serios con las empresas y demás, pero en el mediano plazo la obra ejecutada empieza a deteriorarse, entonces claro, hay una inversión muy importante que el Estado ya ha hecho en obras inconclusas que no se pueden habilitar al usuario. Esas obras no solo obviamente no sirven para nada si no se pueden habilitar, sino que en el tiempo se deterioran, hay una pérdida patrimonial importante del Estado, que ya invirtió, repito, en algunos casos hasta 95% en una obra. Bueno, me parece que habría que analizar un poco más en detalle qué obras deberían continuarse más rápidamente y qué obras en todo caso uno podría analizar terminarlas un poco más adelante en función de las posibilidades de caja del gobierno. Y esto ya a título más general, Weiss, estamos hablando con Gustavo Weiss, el presidente de la Cámara de la Construcción. Para cerrar la entrevista, ¿cómo lo ve al gobierno de cara al futuro? ¿Lo ve por un buen rumbo? ¿Qué ve? No, yo, a ver, como yo decía, yo creo que era necesario tomar el toro por las astas en una macroeconomía que estaba, creo que con variables muy disparadas, por decirlo de alguna forma. Me parece que había que tomar un rumbo de tratar de ordenarlas, pero bueno, veremos qué pasa en el futuro. La situación argentina es compleja, es difícil, tiene una deuda externa muy alta que hay que pagar. No sabría, no aventuraría qué es lo que pasa en el futuro. Ojalá al gobierno le vaya bien, como a cualquier gobierno que tiene que cumplir su ciclo y tratar de enderezar las cosas. La situación en el país es compleja, sin duda. Gracias, Weiss, abrazo grande. Un placer, hasta luego. Gustavo Weiss, el presidente de la Cámara de la Construcción, hablando de la problemática de la construcción y cómo ve la situación actual del país. 8:18.